Bienvenidos nuevamente a su canal de terror. Hoy les traemos dos historias reales en la que los camioneros, o también conocidos como traileros, se enfrentan a sucesos extraños y paranormales en las oscuras carreteras de México. Sin más, comencemos con la primera historia, que se titula Nunca viajes solo. Bienvenidos a Ecos Paranormales. Qué suerte la mía. Aún soy muy nuevo en esto como para viajar solo. Soy Pablo, un trailero novato. Solo digamos que esa noche la suerte sencillamente no estaba de mi lado. Fue de esos días donde uno ni siquiera debe salir de la cama. Mi compañero, llamémoslo Víctor para no involucrarlo, enfermó a última hora, así que me vi obligado a tomar el volante solo en mi sexto viaje. Acepté hacerlo solo, sin avisar a mi supervisor, porque honestamente no me querían en ese trabajo. Les hablaré claro, entré a trabajar en la compañía gracias a un familiar cercano, y eso no gustó a mucha gente. Preferí no arriesgarme a quedar mal, necesitaba el trabajo. Además, mi compañero me prometió alcanzarme tan pronto pudiera. A él tampoco le convenía que se enteraran, tenía ya varias infracciones. Me preparé lo mejor que pude para los días por venir, pero solamente con empezar el viaje, ya la vida me daría las primeras advertencias. En mi lista de reproducción de música de costumbre, empezaron a sonar canciones bien viejas de charros, que de verdad no me gustaban. Pensé que mi hija se había puesto a jugar con mi celular o algo. Me detuve en mi primera parada para chequear que todo estuviese bien con el camión, para comer, pasar al baño, etc. Noté que la mesera se me quedaba viendo y estaba seguro que no era por atracción como tal. Cuando fui a pagar le pregunté el por qué. Es que me pareció verlo sentarse con otro trailero que solía venir mucho por aquí. Era muy amigable, pero ni me saludó, dijo ella. Pero cuando me acercaba a su mesa a atenderlos, me di cuenta que ya no estaba, prosiguió. Le dije, señora, yo vengo solo, con Dios de compañero claro, pero sin compañero de trabajo. Por cierto que Víctor me dijo que en la próxima parada lo esperara. En fin, terminé de pagar y seguí mi viaje. Para entonces estaba empezando a oscurecer. No entiendo cómo, si todavía era temprano. Puse de vuelta mi música y me tomé mi primera energética. Esa música vieja volvió a sonar. Intenté cambiarla, pero mi teléfono se colgó. Así que no me quedó otra que escucharla. Ya con la oscuridad total en mi camino, divisé a lo lejos las luces intermitentes de un camión volcado. Instintivamente, frené y me acerqué para ayudar. Cuando llegué al lugar, vi a un hombre sentado en el suelo, con el rostro cubierto de sangre. Sin pensarlo dos veces, lo ayudé a levantarse y noté que a pesar de la sangre, parecía ileso. Me dio las gracias y lo subí a mi camión. No podía dejarlo allí tirado en medio de la nada. Le di mi pañuelo para que se limpiara un poco. Le dije que reportaría el accidente y lo acercaría a algún pueblo o puesto de emergencia. Mientras conducía, el hombre empezó a hablar, pero muy bajito. Le pregunté qué había pasado, pero parecía no entender. Asumí que estaba en shock. Pero conforme avanzamos, lo que decía se convirtió en palabras ininteligibles, y sus ojos, antes asustados pero vivaces, ahora parecían muertos y fijos en mí, como si me estuviera observando con odio. Me persigné delante de él y traté de apartar la mirada, pero algo en su presencia me mantenía alerta. La cabina empezó a oler mal, como a algo podrido. Y para empeorar todo, este señor empezó a hablarme más claramente. Su voz era ronca y fuerte,
Comenzó a hablarme sobre la muerte y cómo está siempre latente en las carreteras. Incluso me nombró varios accidentes graves en los que habían fallecido mucha gente, no solo traileros. Pude ver cómo se deterioraba. Parecía otra persona totalmente distinta a la que recogí. Se veía muy maltratado, su cara mostraba raspaduras hasta el hueso y la piel de sus manos lucían quemadas, con restos del asfalto en ellas. Intenté ignorarlo, tratando de concentrarme en la carretera para llegar rápido, pero sus palabras se colaban en mi mente, creando recuerdos que no eran míos, rasgando mi cordura en pedazos. No podía apartarlo de mi pensamiento y la vibra pesada parecía crecer con cada kilómetro. Finalmente, llegamos no a un hospital, pero sí a un puesto de control. Sentí cierto alivio, pediría ayuda, pero ya no pensaba seguir cargando con él. Le dije que esperara, que me bajaría a pedir ayuda. Así lo hice, le expliqué al oficial de guardia, quien me miró como quien mira a un loco. Cuando llegamos al camión, no había rastro de él, como si nunca hubiera estado allí. Me quedé petrificado. Entre el oficial y yo buscamos alrededor en caso de que se hubiera salido. No encontramos nada. El oficial me dijo que quizás escapó por alguna razón, pero yo sabía que en esas condiciones apenas respiraba, o eso creía. Me insinuó también que podía yo mismo estar alucinando por algo que me había tomado. Me contó que no había ocurrido ningún accidente reciente, que de haber ocurrido, él ya se habría enterado. Aprovechó de pedirme mi documentación, permisos y todo lo de costumbre. A partir de allí, creo haber actuado como un zombie. No entendía qué había pasado. Terminó la revisión y podía seguir mi camino, pero decidí quedarme allí un rato más. Sentía terror de encontrarme de nuevo a ese hombre muerto, o lo que haya sido, una vez más. Trataba de encontrar alguna explicación lógica, pero sé lo que vi. No estuve unos minutos con aquel espectro, estuve unas cuantas horas manejando con él a mi lado. Aún desconcertado, y luego de fumarme unos cuantos cigarros para calmar los nervios, decidí regresar a mi camión, preguntándome si había imaginado todo aquello. Cuando encendí el motor y miré una vez más hacia el asiento del acompañante, allí estaba el pañuelo que le había dado un rato antes, todo sucio y con sangre aún fresca en él. Desde entonces, he intentado olvidar esa noche maldita, pero su recuerdo me persigue como una sombra en mi cabeza. Ahora sé que uno nunca está solo en la carretera, que hay fuerzas oscuras acompañándonos en la noche, esperando atrapar a los incautos que se aventuran en su dominio. Sin importar qué pase, hay algo que me prometí esa misma noche. Jamás volvería a viajar solo, y aunque sigo conduciendo junto a mi compañero por las solitarias carreteras, temo algún día encontrarme nuevamente con el espectro de aquel hombre que, evidentemente, dejó este mundo tras un terrible accidente. Uno de tantos que cobra la vida de los traileros. Este trabajo tiene muchos desafíos físicos, pero sobre todo mentales. Se necesita de un espíritu fuerte para viajar tantos kilómetros sin la certeza de llegar. La carretera es un lugar peligroso. En ella, la muerte nunca está muy lejos, esperando pacientemente a su próxima víctima. El Día de Muertos. Soy Leonardo, un trailero experimentado que ha recorrido incontables kilómetros por las solitarias carreteras de México. Mi compañero, Julio, y yo estábamos acostumbrados a los largos viajes, pero al menos yo nunca había experimentado algo como lo que ocurrió aquel Día de Muertos. No queríamos viajar justo esa noche,
Somos bastante supersticiosos, pero ¿qué se le va a hacer? Nos tocó. La noche caía pesada sobre nosotros, mientras avanzábamos por la ya bastante conocida carretera, con las luces del camión, iluminando apenas unos metros delante de nosotros. Julio y yo conversábamos animadamente, comíamos galletas y pan de muertos, tratando de mantenernos despiertos y alertas ante cualquier peligro que pudiera surgir en el camino. Nuestra estampita de la Santa Muerte nos acompaña desde siempre y nunca nos había pasado nada grave, así que íbamos confiados, como de costumbre. De repente, un golpe sordo y el chirrido de los frenos nos sacaron de nuestra plática. El camión se desvió bruscamente y se detuvo al borde del camino, con el motor humeando y el olor a goma quemada impregnando el aire. Salimos del camión con precaución y vimos con horror que habíamos chocado con un árbol pequeño, caído, en medio de la carretera. Movimos el árbol y evaluamos los daños. Intentamos encender el camión, pero fue en vano. No lo logramos. Reportamos el accidente y solicitamos la ayuda pertinente, pero como era de esperarse, nos advirtieron que tardarían un buen rato. Pasaron unas 3 horas y nada que llegaba la ayuda. Llamábamos cada tanto, pero siempre obtuvimos la misma respuesta. Yo tenía algo de conocimiento sobre mecánica. Se hace algo necesario cuando manejas para vivir. Al indagar, pude ver que una de las ramas del árbol se había quedado atorada en la correa de distribución. Si lograba sacarla, podía intentar una vez más encender el motor. Necesitaba algún fierro o tubo fuerte que me sirviera de palanca. Le dije a Martín que se quedara cuidando el camión, que me adentraría hacia el monte, a ver qué encontraba que me sirviera. Martín titubeó. Él es, además de supersticioso, bastante cobarde. Caminé aproximadamente unos 15 minutos, casi nada, pero noté que ya hace rato había dejado de ver las luces del camión. En solo minutos, lo que había sido hasta ahora una noche cálida y húmeda se convertiría en una invernal, pero más parecida a la del vecino país que a la del propio. Caminaba y no encontraba nada. Estaba por volver al camión, cuando un olor a sopa me llegó y recorrió mi ser como medicina para el enfermo. En eso escuché fuertes ladridos, no podía ver nada aunque llevara conmigo una linterna. Estaba nervioso, empecé a correr sin rumbo. Era un ladrido de un perro grande, si es que era un perro. De repente tropecé con unas escaleras y rodé unos metros. Dolió bastante. Ya no estoy ni siquiera en mis 40. Cuando logré levantar mi cabeza, vi que eran las escaleras de la entrada de una casa, y al pie de la misma se encontraba una viejecita, idéntica a la imagen de bruja que todos tenemos en nuestra mente. ¿Para qué mentirles? Se asustó más ella que yo. Era una anciana frágil y encorvada. Me miró con una sonrisa en su boca. Me dio escalofríos. Se rió un poco de mi caída, supongo. Me dijo que me levantara y me invitó a entrar. No lo dudé, aunque, asustado, ese golpe me dejó aturdido. Me ofreció un poco de sopa caliente para calentarme del frío de la noche. Agradecido, acepté su hospitalidad, aunque el ambiente llegaba a sentirse tenso, por alguna razón. La apariencia de la casa, llena de antigüedades y objetos extraños, contribuía bastante bien con ese ambiente. Me acordé enseguida de lo que me había hecho correr en primer lugar y decidí preguntarle si era su perro, a lo que me contestó que ella solo tenía un gato. Me levanté de la mesa a lavar mi plato, no quería abusar. Me dijo que no me preocupara, pero fui más rápido que ella. Al lado de la tarja estaba la estufa. No pude evitar ver la olla con lo que quedaba de sopa.
A mi estómago le entró ganas de devolver todo, en cuanto noté que en el caldo habían solo huesos, pero no eran huesos normales, eran enormes y con algo de carne sangrienta en ellos. Todo en esa olla lucía asqueroso. Me mareé de repente, me descompensé y creo que se dio cuenta. De repente, los mismos ladridos que me espantaron se escucharon seguidos de un grito desgarrador. Se escuchaba algo enorme, moviéndose entre los árboles, entre las ramas, tanto así que se podía oír las ramas caer al piso. La anciana me instruyó en que no moviera ni un músculo. Yo igual ya me había paralizado. Pensaba en qué demonios hacía allí. Ni siquiera le había pedido alguna herramienta que me ayudara. Justo cuando ya no aguantaba más la tensión y esperábamos en silencio, escuchamos pasos pesados, acercándose a la casa, seguidos por el sonido de una respiración agitada y gutural. Miré a la anciana con terror, pero por alguna razón, su mirada no lucía alterada. Daba la impresión que no era su primera vez. La anciana me dijo con voz autoritaria que me largara, que la criatura que acechaba en el bosque no me perdonaría si me quedaba más tiempo en su territorio. Ni siquiera me molesté en pensar lo que me decía. Todo sobre esa casa y esa situación me repugnaba. Usé la poca valentía que me quedaba y salí corriendo. Pensé que me daría un infarto. Mi corazón jamás había latido tan rápido. No me van a creer, ni yo mismo lo creía. En cuestión de un par de minutos corriendo, estaba ya en el camión. Martín me dio agua, me preguntaba qué pasó, que volví tan pronto. ¡Tan pronto!, le grité. «Cálmate», siguió. «Si te acabas de ir, no caminaste más de unos metros cuando vi que empezaste a correr como loco hacia acá». No entendía qué estaba pasando. Vi la hora en mi teléfono y efectivamente habían pasado exactamente unos 6 minutos desde que me había ido. Me dio una especie de ataque de pánico. Como buen hombre nunca lloro, pero ese día lloré como nunca. En ese momento nos avisaron por la radio que la ayuda iba en camino. Martín se alegró. Yo ni eso era capaz de sentir. El miedo aún me consumía. ¿Qué diablos había pasado? ¿Aluciné todo? Estaba muerta la anciana. ¿Qué había pasado con el tiempo? Juraría haberme ido por al menos hora y media. Días después fue que me atreví a contarle lo que pasó a mi compañero. Una sola cosa le juré. No volvería a viajar el Día de Muertos, por lo que me queda de vida. Si llegaste hasta el final y te gustaron nuestras historias, te invito a dejarme un comentario, un like y suscribirte si es que aún no lo has hecho. Hasta la próxima historia y dulces pesadillas.